bienvenido. Adelante, pasa a la curroteca. Entrando por tus oídos, los que te hablan, Diego Zapatero y Gonzalo García Marcos. Estás en la curroteca. Esta vez, de nuevo en Madrid, aunque no descartamos volver a salir. Un espacio donde, como si fuesen libros, te ofrecemos podcast. En ellos exploramos profesiones a través de sus protagonistas, para que aprendas de ellas, para que te inspiren y para que te diviertas conociendo su día a día. X, cuadrado, triángulo y círculo. El invitado sonríe porque sabe de lo que estamos hablando. Son formas básicas que se encuentran en muchos lados. De hecho, todos pasamos muchas horas en la juventud y no tan juventud apretando unos botones con esas formas. Hablamos de los mandos de una consola y de los videojuegos por extensión. Hoy en la curroteca viene alguien que yo creo que no os va a gustar, porque ha cumplido el sueño de muchos cuando éramos pequeños, que es vivir dedicándose a los videojuegos. En este episodio vamos a comprobar cómo es vivir ese sueño y también conocer su lado menos idílico. Estamos con Jorge, manager del equipo de eSports de Movistar Riders. Hola Jorge, gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, la verdad es que guay, estamos aquí con las setups que tenemos montadas aquí, estamos para pasar un rato agradable. Bueno. Tú habrás visto cosas mucho más profesionales en tu trabajo, claro. Bueno, hay de todo, ¿eh? Sí. Al principio de cuando empezó todo era un poco más low cost y he visto de todo, no me asusto de nada. ¿Tú has llegado a emitir partidas tuyas, pues eso, con algo así montado en casa? Sí que he llegado, pero no me ha gustado tanto porque al final, para mí como el espacio de los juegos es como estar en otro espacio y no me gusta estar pendiente de otra cosa que no sea jugar. Al final, yeah. Entonces, siempre que me lo dicen mis amigos allí del trabajo, oye, que tú eres muy salado, intenta hacer... Podría ser influencer. Podría ser influencer, pero al final no es un sector, una cosa que no me llama la atención y bueno, al final no decidí ese paso, así que estamos aquí de manager, que es lo que más me gusta y ya está, para pasar un rato agradable aquí. ¿Qué hace exactamente un manager en ese equipo de eSports? Bueno, básicamente manager lo que hace es que planifica el día a día de un equipo. O sea, básicamente, para que hablando claro, hacemos que el jugador solo se dedique a jugar. Se siente en su espacio ya está todo organizado, no le falta ningún periférico, no le falta comida, no le falta asistencia, todo lo necesario para que él solo se siente y juegue. Claro, pero ¿qué hace un jugador en su día a día? Es decir, entiendo que jugar, pero entiendo que les entrenáis o cómo va aprendiendo al final a jugar mejor. Bueno, al final es un proceso en el que están muchas personas involucradas. También está el psicólogo, está el entrenador, está el analista y yo soy al final una parte más. Nosotros lo que hacemos básicamente es organizar si tiene alguna entrevista, si tiene... cualquier problema que tenga, ¿vale? Entonces, luego están los entrenadores y los analistas, psicólogos, que son los que hacen más la rutina deportiva del equipo. Es decir, ¿cómo mejoran? Pues a base de errores, entrenando con otros jugadores, viendo muchos gameplay, viendo muchas partidas, poner la puntilla en esos detalles para que son los detalles que es lo que te hacen luego ganar competiciones, básicamente. ¿Y tú has sido jugador antes que manager? Yo, mi trayectoria, empecé jugando, como todo el mundo, como ha dicho Gonzalo, desde pequeñito, cuando nos den una consola, nos estamos encantados, jugamos a todo. Y yo he sido jugador, empecé con mi hobby en Granada, cuando en mi época que estaba estudiando, y descubrí el LOL. Cuando descubrí el LOL, pues... me atrapó un poco, ¿vale? Básicamente. Dicho finamente. Para los que no conozcan el juego, cuéntanos un poco, aunque sea de qué va, así resumidamente. El LoL básicamente es un juego de estrategia, de así decirlo, de 5 personas contra otras 5 personas. Cada persona tiene un personaje que hace una habilidad concreta. Y lo que tiene que hacer es destruir la base del otro rival. Y empecé a aprender, a ver muchos juegos, a mejorar y llegué a un nivel como un diamante, ¿vale? Diamante es como... te puedes poner como la segunda división.
Y bueno, entonces yo entraba por esa época era un sector muy amateur, ¿vale? Era un sector en el que no había ni contratos, no había salario. El salario a lo mejor te daban un periférico, te daban un rato y un teclado, tenías que estar contento. Y bueno, cuando empecé a jugar, me empezó a interesar el competitivo, me metí en un equipo. Y en un equipo en el que nos ficharon, entre comillas, entre muchísimas comillas, porque al final no te ofrecen nada. Solo te ofrecen ir a los eventos, ¿vale? Cuando llegaban los eventos no podías competirlos, no podías hacer nada. Y entonces hubo un momento en el que dejé un poco de lado. También me eché novia, se fue... dejé un poco los videojuegos. La chica con criterio te claro, dijo... exactamente. Dejé un poco Ya tienes una edad para los videojuegos, ¿no? Entonces dejé el aspecto un poco más de videojuegos, me centré más en lo social. Pero bueno, luego volví y ya me di cuenta que había perdido mucho más los reflejos, porque al final... Y al final pues volví y el nivel pues era muy bajo. Pero decidí que quería ayudar a gente para que cumplieran las cosas que me habían prometido a mí. Es decir, voy a ofreceros unos gastos, unos eventos y unas camisetas y cosas por el estilo. Entonces, con mi otro compañero de equipo que estaba con él, fundamos un club amateur, ¿vale? Un club amateur muy low cost, o sea, no teníamos nada, básicamente. O sea, querías hacer lo que no hayan podido hacer contigo, ¿no? Efectivamente, o sea, en plan, todo lo que me habían prometido que no se cumplió, dije, ¿por qué no cogemos 5 chavales y les damos las cosas para que puedan? Nosotros no teníamos dinero, yo te digo, yo tenía 19, 20 años, no tenía ingresos, estaba estudiando y dije, bueno, hicimos el Twitter, las redes sociales del club, yo editaba vídeos, mandaba correos a empresas para que nos patrocinasen, entre comillas, porque al final tampoco era... No teníamos ni sociedad limitada, ni éramos una empresa, ni nada. Pero bueno, al final conseguíamos, como a base de pequeños tweets y tal, unas pequeñas gratificaciones y tal. Y bueno, luego conseguimos ir a los eventos. Entonces, haciendo es donde realmente yo creo que te da reputación, ¿no? Los eventos, entiendo. Los eventos básicamente donde se compite, donde más te conocen, donde están todas las finales. Por ejemplo, aquí en Madrid está la Gamergy, está la Madrid Game Week, que son básicamente eventos que se hacen al año, que son importantes y que albergan todas las finales de toda la temporada de todos los juegos. Es como la competición un poco oficial, ¿no? Efectivamente. Digamos. Habrá más presión incluso. Hay muchísima presión porque en online estás en tu casa. Podemos estar aquí ahora mismo y puedo estar compitiendo a nivel de mundial, ¿vale? Hace que a lo mejor un italiano tenga mucho más ventaja contra ti. Porque a lo mejor el servidor, como no lo puedo montar yo aquí, el servidor está en Kuala Lumpur o en Francia y tiene que ir hasta allí y al final pierden mucho delay, que es lo que llamamos, que al final hace que reaccione un poco más tarde. Pero a nivel presencial es otra historia, que haya mucha gente, muchos focos, muchas fotos, mucha presión, mucha gente gritando. Para los que nos están escuchando, cuando habla de delay, que digamos que es el retardo que al final tiene tu conexión a internet, estamos hablando de niveles a niveles de milisegundos. Es decir, que solo esa diferencia ya hace que un jugador a lo mejor pues, pueda ver cosas o pueda reaccionar antes que otro jugador, para que nos hagamos un poco una idea y nos pongamos en contexto. Es una pasada. Sí, efectivamente. Pero que bueno, volviendo a la pregunta de antes, cuando me has preguntado lo de jugador, empezamos a hacer un nombrecillo en el nombre de amateur, lo hacíamos las cosas bien, le poníamos mucho cariño, teníamos equipos buenos que ganaban en España, había equipos que eran campeones de España. Entonces llegaba a un club bien, ya más importante, en serio, ofreciéndole un salario. Entonces obviamente nosotros no podíamos competir contra eso. Y bueno, al final llegaron jugadores y bueno, yo un día decidí hablar con un jugador que me interesaba, que necesitábamos un jugador para FIFA. Y bueno, hablé con él, estaba contento, el primer evento que vino con nosotros bien y tal, y empezó a ganar en España. Y cuando empezó a ganar en España para ganar, pues vino Movistar Riders, que al final era un proyecto nuevo que no sabíamos nada. Sabíamos que íbamos a tener un centro aquí en Madrid y poco más, ¿vale? Y yo estaba frustrado. O sea, imagínate a una persona que todo lo que trabaja al final se lo quita. Por esa época, pues yo, cuando ya hablaron con Andoni, que es como el que se llama,
yo estaba un poco, bueno, sí, yo le diciendo a Andoni, oye, que se tenía que ir, porque al final era una oportunidad muy grande para él y se tenía que ir. Entonces yo hablé con el director deportivo, le dije que no tenía contrato, que se podía ir. Y por esa época, pues, mi novia me dijo, oye, ¿por qué no le hablas a este muchacho a ver si tiene un hueco para ti? Y dije, pues sí. Al muchacho que había contratado a Al este muchacho, jugador, al ¿no? director deportivo de Riders. Y entonces, pues yo fui, le dije, oye, ¿tienes un puesto para mí? Y me dije, pues mira, pues estamos buscando un manager de FIFA y un manager y entrenador de Call of Duty. ¿Y tú crees que podría estar ese puesto? Digo, yo sí, claro, yo... mira lo que llevo toda la espalda, yo creo que sí. Además, Andoni tenía unas muy buenas referencias mías. Andoni quería que estuviese yo con él. Y bueno, pues estuve en la entrevista, me cogieron y empecé de manager, entrenador de Call of Duty y manager de FIFA. Y ahora pues siguió ascendiendo y bueno, ahora estoy un poco mucho más alto en el que se digamos. Y bueno, al final entré en Ryder gracias a Andoni, por así decirlo. Y nada, aquí estoy en este sector que gracias a eso, que te digo, he cogido muchísima experiencia. Llevo como 5 años ya trabajando en este sector y es un sector que es muy, 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 muy nuevo. Entonces, está muy bien para al nivel de experiencia que te exigen también muchísimas empresas. Esto está muy bien, la verdad que digamos. Sí, yo creo que es un mundo todavía muy desconocido. De hecho, seguramente algunos de los que nos escuchen dirán, pero esto es exactamente qué es, o exactamente un poco de cuándo ha nacido, cómo va esto. O sea, mucha gente le suena un poco a chino, como quien dice. Sí, la verdad es que es un sector, yo cada vez que lo explico, que tengo que decir en qué trabajo, os podéis imaginar la cara de circunstancia que me pone. Me dice, hola. Imagínate cuando se lo tuve que decir a mi abuela. Eso, tu abuela, o sea, ¿cómo le dijiste a tu abuela a qué te dedicas? Pues, al final, mi abuela lo que me pregunta es que si sigo bien jugando a maquinita. Y le digo que sí, que estoy viajando mucho, que estoy muy feliz y que eso. Entonces, Y que me gana la vida. Ya que está. se gana bien y mi abuela tan contenta ella con mi maquinica, yo soy de las maquinicas y ya está. Pero que sí, que al final una cosa que es muy nueva, cada vez la gente lo tiene más interiorizado. Pero también nosotros tenemos que ser los encargados de poder transmitir todo el sector de una forma óptima y buena. Y es un público mucho más joven que cada vez la gente no le gusta la televisión. Cada vez Sí, prefieren eso los vídeos a la carta, prefieren ponerse lo que quieran a cuando quieran. Entonces, muchas de esas cosas pues vienen negativamente de lo que viene. Es que es una adicción. Es que pasa 24 horas. Dime que no es malo haciéndolo 24 horas. No es beneficioso para la ti. cantidad hace el veneno. Efectivamente, más no es mejor, mejor es mejor. Tú tienes que estar mentalmente bien, tienes que estar físicamente bien, tienes que dormir bien, tienes que llevar tu rutina diaria buena. Entonces, Lo veréis en nuestro Instagram cuando subamos la foto con el invitado. Es un tío guapo en forma. claro, o sea, claro. que tienes razón. Exactamente. Y ese discurso, ¿cómo lo defendías en el caso del chaval de 16 años con cuyos padres tienes que hablar para decirles, oye, que esto que para vosotros será un problema, yo puedo hacerlo una profesión o una dedicación buena? Debiste tener alguna conversación complicada, ¿no? Sí, a ver. Por esa parte no tuve mucho problema porque lo entendieron, pero bueno, al final se lo vendes como que es una oportunidad. Cada vez, antiguamente, era más complicado. Igual, mis padres, por ejemplo, era cuando estaba mucho tiempo en mi habitación a la maquinita que se hacía tal, pues yo igual le decía, oye, deja los videojuegos y ponte a estudiar. O sea, todo el mundo lo ha pasado y es normal. Entonces, ahora como que han cambiado un poco más el chip y ahora hay muchos padres que dicen, oye, pues mi hijo juega mucho a esto y le gusta y se lo pasa bien, fíchale. Pues a lo mejor de hace 10 años no le decía fíchale, a lo mejor le pegaba una collejilla, le decía, venga, déjate, ponte a estudiar. Ponte a estudiar. Entonces, yo por ejemplo, a mis padres cuando llegó el contrato de trabajo de Ryder, ya se cambiaron un poco el chip. Entonces ahora mis padres pues son súper fans y me preguntan de todos los juegos, ven todas las competiciones, y son uno más, ¿sabes? Entonces pues las cosas cambian, las generaciones cambian y la cosa que le entretiene a la gente cambia y bueno, solo tenemos que ir adaptándonos a eso y haciendo una alternativa básicamente. Sí, siendo un poco los referentes como has dicho antes, que yo creo que es importante. Uh-huh.
volviendo un poco al tema un poco actual de toda la historia por la que has pasado. Bueno, te fichó Movistar Riders, entiendo que dejaste tu club amateur. Y ahora eres al final manager, ya no solo de FIFA o de Call of Duty, sino un poco manager, a lo mejor de managers incluso, ¿no? Sí, yo ahora soy el polifacético en la empresa, yo soy el polivalente. Ahora en tu día a día, ¿qué haces? ¿Cómo es tu día a día? Cuéntanos un día cualquiera. Mi día a día, yo vivo en la Gaming House, ¿vale? Que no es una Gaming House al uso. O sea, Gaming House, para que los que no comprendan, es como una casa en la que viven los jugadores y que en la que propia entrenan. Es decir, rollo la casa de Ibai, ¿no? Entiendo. una casa de Ibai, una mansión, una casa en la que ellos trabajan, ¿vale? Nosotros aquí en Movistar Riders somos pioneros en no hacer eso. ¿Por qué? Porque si tú estás trabajando en un entorno en el que vives pasar 24 horas al día, en el que pasa el tiempo libre, en el que comes, en el que duermes, no va a rendir igual que si tú, por ejemplo, estás en otro entorno, llegas a tu casa, es tu casa, tu tiempo libre, puedes jugar ahí, obviamente, pero no lo asimilas a voy a trabajar. No desconectas, digamos. No desconectas. Entonces nosotros lo que tenemos es como casas normales, un bloque de piso como toda la gente normal y corriente, en el que tenemos en un bloque como 4 o 5 pisos, en el que viven los jugadores y obviamente yo vivo en el ático, en el que si pasa cualquier cosa de oye, se me ha roto esto, me he quedado en el cerro en el baño, que es lo que más temo. Cualquier cosa. No puedo jugar, ¿También joder. eres cerrajero o qué? También soy cerrajero. De hecho, hace 2 semanas se me quedó un jugador de LOL 2 horas antes encerrado en el baño. Madre mía. Luego también ayudo a las redes sociales del club. Ya he cogido mucho más peso en el club y en el FIFA, por ejemplo, este año que hemos renovado a 2 jugadores y hemos fichado a otro, tiene mucho peso. O sea, yo he planteado todos los presupuestos, el proyecto lo he tenido que aprobar, lo he pensado yo. También he trabajado en marketing, he trabajado en audiovisuales. He trabajado un poco de todo porque yo soy una persona que no me gusta decir que no, y si tengo que echar un cable en algún sitio yo lo he hecho sin problema, porque al final creo que en la empresa hace falta gente así, o sea, que sea polivalente y que valga para muchas funciones, básicamente. Y una pregunta clave, lo hacemos mucho, pero en tu caso es más clave aún, aunque ya lo has respondido un poco antes, pero a ver cómo está la situación ahora. ¿Qué es? ¿Tu trabajo le gusta a tu familia? Sí, le sonaba un poco raro, pero ahora sí, o sea, en plan, yo, tanto mi familia como a mi amigo, todos les gusta mi profesión, o sea, a todos les encantaría y todos me han llegado a decir, oye, mira, conozco a médicos, a abogados, a arquitectos, pero es que tu curro es el que más me mola. ¿Sabes lo que decir? Entonces, Por eso estás aquí. claro, Estás aquí. entonces son cosas que bueno, que tienen sus pros y tienen sus contras, obviamente como todo, pero sí que me apoyan en todo en eso y en eso no hay ningún problema. Y con tanto viaje y competición y dedicación, ¿tienes tiempo pues para eso? Luego dedicarte a tus amigos, a tu familia. Sí, Los findes más o menos, los tienes libres. sí, pero sí que muchos findes, pues por horario de competiciones, yo no puedo ir a una competición y decir, oye, no me ponga la competición el sábado o el domingo. Obviamente, pues sí, me cae mucho sábado, mucho domingo, pero al final, pues bueno, si trabajo el sábado o el domingo, pues libro el lunes, el martes. O sea, Claro, o sea, digamos que no tienes tan... Por lo que estás contando, no tienes un horario no, establecido. mi horario totalmente es... O sea, tu horario, o sea, ¿cuándo trabajas o totalmente libre, totalmente flexible? No lo sabemos. No sé cuándo voy a trabajar. Yo no sé cuándo. A ver. Sí sé más o menos, hacemos unos horarios estimados, ¿vale? Pero puede pasar cualquier cosa de que a lo mejor en 2 semanas viene un equipo internacional aquí a la oficina y que hay que cerrar hasta las 2 de la mañana. Claro, y eso a nivel contractual, o sea, ¿se gestiona de alguna manera o a nivel un poco...? A nivel contractual, o sea, tú tienes tus 8 horas, tú son las que tienes que Me echar refiero, claro, es solamente. decir, Movistar Riders te paga, claro, pero te paga por 8 horas, entiendo, claro. Claro, me paga por 8 horas. Al final es un sector también que no está muy regulado todavía. Sí, Hay iba un poco ahí la mucha- pregunta, ¿cómo está regulado todo hay eso? mucho vacío. O sea, mucho vacío. Como es un sector también muy corto,
Porque ¿Muy corto en qué sentido? Muy corto o sea, en plan, el que no te puede estar... Es como los futbolistas. Los futbolistas tienen muchísimo más trayectoria que un eSport. ¿Y por qué no más? Porque se quedan miopes. Ya no ven la pantalla No, de se tanto quedan ordenador. miopes al final son reflejos. Los videojuegos implican muchos reflejos. Entonces, la gente joven, pues contra más reflejos tiene, pues va a ganarte. Entonces, una persona que tiene a lo mejor 4 años de full rendimiento, 3 años de full rendimiento, 4, tiene que dejarse todo esos 4 años. O sea, yo lo digo muchas veces que un año de eSports son 5 años reales. Es muy, muy cargante, te estresa mucho una temporada de eSports, porque al final, lo que te digo, no está regulado, no hay... Te iba a preguntar, de hecho, que ¿cuál dirías tú que es aproximadamente la edad de jubilación de digamos, un profesional de eSports? Pero claro, en realidad, a lo mejor todavía no ha pasado el tiempo suficiente como para que se sepa. A ver, ¿Puede ser? sí, se suele... Yo los casos que he visto o porque ya el juego ha muerto. Sí, pero si tuvieras que decir una edad ahora mismo, dices que... Depende del juego. Depende del juego. De LoL, por ejemplo, te diría 26, 25, 26, 27. CSGO te diría 30 más o menos, 30, 29, 30 o así. Y depende, FIFA 24, 25 o así. Pero es por el hecho, también te digo que si no estás en unos niveles muy altos, no te compensa. La mayoría que lo dejan es porque siguen estudiando. Dejo el juego porque voy a seguir estudiando, porque al final tengo que labrar mi futuro, y mi futuro no me da para ganar en 5 años toda mi vida. ¿Sabes? Depende del juego. Es que también te digo, los salarios también fluctúan mucho por el juego, la visibilidad que tiene, mucho los... Al final, la publicidad o los patrocinios que puedas tener, ¿no? Efectivamente. O sea, el juego cada uno va... Depende de los patrocinadores que tengan. Si tiene muchos patrocinadores, pues obviamente se puede pagar mucho más. Ahora que hemos hablado de sueldo, el sueldo de manager te da para viajar, pasarte tus cervezas, Sí, a ver, para ahorrar. No me puedo quejar. Yo realmente... O sea, no me puedo quejar. O sea, si no ahorro, porque no quiero. O sea, no porque no quiero, no, porque me gusta mucho gastar. Pero te daría un poco para todo, ¿no? No, o sea, yo por este sueldo no podría estar toda mi vida. O sea, realmente no podría... No. O sea, no podría tener una estabilidad... O sea, tengo estabilidad, obviamente. Pero, bueno, lo idóneo para mí, no. O sea, me gustaría también más que esto siga. Además que esto va a seguir subiendo. Que al final Sí, eso es bueno. un sector que es nuevo y ahora va a entrar muchos clubes nuevos. Pues va a entrar Ibai con el equipo... rumores del Barcelona, hay rumores del Sevilla. Y además gente con mucho dinero. Con mucho dinero. Entonces, eso hace, obviamente, con la experiencia que tengas, pues cada vez, pues vas ascendiendo hasta que tú te consideras que esté bien, obviamente. ¿Cuáles dirías que son las mejores habilidades para lo que haces? Habilidades. Yo diría que el trabajo en equipo para mí es muy, muy importante, porque hay muchos jugadores que son muy buenos individualmente, pero no llegan a trabajar bien en equipo de una forma idónea. También te diría el control de la ansiedad y del estrés, porque al jugar tantas partidas hace también que pierdas mucho, de que no llegue a los objetivos. Oye, ¿y alguna anécdota en algún evento o en alguna competición, rollo, mira, pues de repente se han apagado todos los servidores? O Bueno, alguna anécdota así un poco graciosa, la no sé, anécdota, o graciosa, la más- o embarazosa, ¿eh? la más chunga que he vivido fue allí en Dallas, que justo estábamos en una competición de Call of Duty, íbamos perdiendo. Y al final, pues perdimos. Pero cuando faltaban 5 segundos, o sea, 5 segundos no, me era como un minuto. La partida era como 4 minutos, pero seguíamos vivos con un minuto. Y empezó a sonar una alarma. Nosotros, qué raro, una alarma. Digo, tío, ¿por qué está sonando chunga la alarma? Pero claro, esto metido los cascos ahí jugando. Total. Acaba el mapa, perdemos. Y nada más que acabar el mapa, por megafonía, abandonen la sala de conferencias, tal, no sé qué, donde estábamos. Y yo pensando, bueno, ya que ha pasado esto, podría haber pasado 3 minutos antes, que no hubiéramos perdido, ¿sabes? Que se lo tengo que repetir. Claro, y estaba todo el mundo preocupado por la amenaza de bomba, y yo pensando,
En 5 minutos estaba ahí ya todo. Eso parecía CSI Las Vegas. Estaba ya con un montón de helicópteros, que si el FBI, que si no sé qué. Digo, madre mía, esto ya lo que me queda. Y tú, chicos, venga, buscar y destruir. Ahora la realidad. Claro, Ahora pasamos al mundo real. Venga, chaval, coger la arma. ¿Y en tu trabajo cuándo te sientes más realizado? ¿Cuándo dirías que...? Cuando te agradecen, sobre todo los jugadores. Yo he tenido jugadores que han llegado muy alto y que te han reconocido la labor que has hecho. O sea, me has tratado muy bien y al final son las cosas que más cariño tienes. O de la gente, o de los fans, cuando estás en los eventos y estás hablando con ellos. Eso lo agradecen mucho, porque al final para ellos es como si vieran a Cristiano Ronaldo. Entonces son cosas que se agradecen mucho para ellos y es muy gratificante para mí. Oye, ¿y se van abriendo paso las chicas en este mundo? Sí, o sea, no es tanto como nos gustaría. Al final nosotros hemos tenido disciplinas femeninas, hemos tenido equipos mixtos y tal, pero no hay tanta gente jugando y es más complicado que haya chicas a un nivel mucho más alto, ¿vale? Pero sí que poco a poco el sector se va más impulsando y están haciendo competiciones tanto de femeninas como mixtas, en el que cada vez van teniendo más presencia en el ámbito. No tanto como el que nos gustaría, obviamente, pero sí que nosotros, por ejemplo, hemos hecho campañas de eso, para favorecer la presencia mucho más del sector femenino. ¿Tú crees que en eSports hay diferencia entre hombres y mujeres a la hora de competir, igual que puede haber en otros deportes? No, al final no, porque no hay nada físico ni nada por el estilo que la fuerza sobrevalezca ni nada. Al final es un 2 manos y tu cabeza. Una pregunta que nos gusta mucho hacer a nosotros aquí y que me interesa bastante en este caso es si pudieras elegir un superpoder dentro de tu profesión o bueno, de tu trabajo específicamente, ¿cuál sería? El superpoder. O sea, para hacer mi trabajo mejor o algo que te gustaría, claro, que es físicamente imposible a lo mejor, es un superpoder, pero que o psicológicamente. O psicológicamente, claro, no tiene por qué ser físico, claro. Vamos a dejarlo en dos: superpoder para ser jugador y superpoder para ser manager. Eso, sí, mejor. Yo, superpoder, está claro que los reflejos. Al final, si tienes como jugador unos reflejos increíbles, lo haces todo. Para eso los reflejos. Y a nivel de manager, habla en todos los idiomas. O sea, realmente. Bueno, eso no tiene por qué ser superpoder, el superpoder lo puedes hacer, obviamente, pero comunicarte con toda la gente eso es una pasada, porque al final te abre muchísimas puertas. Al final. En esta profesión que es relativamente reciente y que tiene mucha evolución porque va pareja a la tecnología, ¿cómo crees que será dentro de un futuro? Si cambiará algo, si no. Realmente yo creo que lo que más cambio va a haber, que todo se va a hacer de forma presencial. También el coronavirus, pues al final ha afectado para que se haga mucho más online, pero cada vez se está viendo que las empresas quieren hacerlo todo más con estadios, con mucho más público. Y yo creo que va a ser el siguiente paso, de que cada equipo va a tener su estadio. Su estadio no como el Bernabéu, obviamente, pero un espacio en el que quepan, yo qué sé, ponte 1000 personas, en el que tengan su grada y el que el equipo esté ahí compitiendo y sea como su sede, su local. Y has comentado muchas veces que en este rato que llevamos hablando, que es muy importante al final los patrocinios, el dinero que puedan aportar los patrocinadores. Y una de las cosas que siempre nos gusta saber es, si tuvieras dinero infinito, dinero sin límites, ¿en qué lo invertirías para mejorar ya sea tu profesión o el sector? Más que dinero infinito, si me diera una cosa de decir, oye, puedes cambiarlo, yo creo que son más los horarios de entrenamiento. O sea, que hay veces que son jornadas maratonianas. Haría un club en el que lo gestionase yo como a mi manera, y yo haría las cosas como yo creo que sean idóneas, y obviamente la jornada de trabajo sería más reducida a nivel de entrenamiento y de ese sector. Ya te digo que una cosa que es un poco de debate, siempre un debate en redes sociales de la hora de entrenamiento y tal. Entonces yo lo que haría un poco es apostando a mi manera, como hice con el club amateur, pero profesional, básicamente.
Ese sería mi sueño, yo creo. Pues para ir terminando, vamos a pedirte pues que nos dejes un poco de tu conocimiento en este mundo y para que ayude a la gente que nos escuche, ¿no? Y en el sentido de, ¿qué le dirías a esa gente que aún no conoce el mundo y que piensa que los videojuegos son malos? Bueno, yo creo que un poco de abrir la mente. Al final una actividad es un entretenimiento en el que une mucha gente de muchas culturas, de muchas diversidades, en el que tú entras a una partida y tú eres un personaje que te gustaría a lo mejor ser, y que eso puede ayudar mucho a integrarse también un poco más en la sociedad, de relacionarse, de comunicarse, y hay mucha gente a la que le ayuda realmente. Y bueno, que al final es lo que digo, que todo en exceso es malo, y tanto los videojuegos como todo en exceso y siendo controlado sí que es bueno y te puede ayudar a muchas cosas, muchas habilidades sociales, culturales y de todo ese estilo. Entonces le diría que se interesasen por el mundillo, que puede ofrecer muchísimas cosas positivas, y que nada, que se diviertan jugando sobre todo. Pues hasta aquí el episodio de hoy. ¿Dónde pueden seguirte en redes? A ti, al equipo. Pues Jorge IC _ en Twitter, que es la única red social así que tengo, porque Instagram la tengo capaz de privado, porque me mola a mí. No soy muy de redes sociales, pero bueno, al final nuestro LinkedIn, por así decirlo. Así que nada, me pueden seguir por Jorge IC _ en Movistar Rider en Twitter y en Instagram, en todas las plataformas, y por ahí nos pueden seguir. Perfecto. Oye, pues muchas gracias, la verdad es que ha sido súper interesante. Es un terreno que aún es muy desconocido y creo que esto puede aportar un granito de arena a que más personas y la sociedad en general pueda entenderlo y pueda aprender un poco más sobre ello. A vosotros, muchas gracias por darme este espacio, este tiempo para poder, como ya he dicho, guiar un poco a la gente de sobre este mundillo. Y nada, un placer, y que me lo he pasado muy bien con vosotros. Y nada, también recordad que también nos podéis seguir a nosotros por las redes sociales, @lacurroteca, en Twitter, Instagram también. YouTube. Y también os podéis suscribir a las típicas plataformas de podcast para que os llegue la notificación. Eso es. Pues nada más, nos vemos en el próximo episodio y recordar, escuchar nunca sienta mal.